Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de 21 minutos de análisis político. Hoy vamos a hacer un balance de cuál ha sido el impacto de la pandemia después de un año. Eh, Según datos del Ministerio de Salud, hasta el día de ayer los casos reportados fueron 205.000 casos y alrededor de 183.000 personas que se han recuperado de esta enfermedad. Hoy tenemos con nosotros al doctor Cristian Rivera, que nos va a acompañar para hacer un balance no solamente de lo que han sido las repercusiones de esta pandemia a nivel sanitario, sino también y sobre todo el impacto social que ha tenido y el impacto que sin duda, cómo ha incidido en la vida de muchos de nosotros. Cristian, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy en este espacio de reflexión y análisis político. Para mí es un honor compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias al periódico La República. Un honor para mí estar junto a ustedes, Fanny. Esta es una ventana de oportunidad maravillosa y muchas gracias a ustedes que comparten con nosotros esta tarde de reflexión desde sus hogares. Bueno, tenemos, como bien comentaba anteriormente, lamentablemente muchas personas se han enfermado con esta terrible enfermedad, pero también hay un reporte de personas recuperadas bastante satisfactorio, que en gran medida está asociado a la robusta institución que tenemos, como es la Caja Costarricense de Seguro Social, y también, pero también tenemos que decir que hay todo un proceso y hay todo un tema que ha venido a empañar la pandemia y los efectos que ha tenido, como es el impacto social. Iniciemos tal vez, Cristian, hablando de ese balance que ha tenido y cuál es la perspectiva de la situación en materia, en términos generales. ¿Cómo podemos, cuál es desde tu perspectiva el impacto que ha tenido esta enfermedad? Sí, claro. Estamos a pocos días de conmemorar, si lo podemos decir de esa forma, la llegada del primer caso o el primer diagnóstico de COVID-19 en nuestro país. Y esto definitivamente nos invita a un proceso de reflexión, porque cuando llega este primer caso, nos encuentra a nosotros como país con indicadores ante los futuros factores de riesgo que eran realmente preocupantes. A nosotros nos llega ese primer caso de COVID-19 y si nosotros nos enfrentamos a los 4 factores claves que iban a ser determinantes para que nuestra sociedad sufriera el embate de lo que ha tenido, era la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Imagínense que los indicadores del 60% o incluso más de obesidad, tanto en mujeres como en hombres, y sobrepeso es muy significativo, casi un 30% de personas con hipertensión y cerca de un 10% aproximadamente de personas con diabetes mellitus. O sea, nos encuentra a nosotros bastante distraídos desde la perspectiva de indicadores sociales de la salud, pero además de eso vienen agravantes bastante importantes, y es que nos encuentra también con un porcentaje muy importante de pobreza, lo cual también iba a ser muy trascendental y sigue siendo hoy de cara a lo que fueron las medidas sanitarias bastante restrictivas. Además, un cierre muy temprano que definitivamente retardó lo que después nosotros observamos en términos del comportamiento de la pandemia. Si queda claro, después de este periodo de evolución, es que el costarricense se adaptó muy rápidamente a las medidas que fueron generadas desde el punto de vista sanitario, en términos del distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización de los geles y el distanciamiento. Y definitivamente se respetó muchísimo lo que tuvo que ver con los mecanismos de restricción. Sin embargo, cuando nosotros observamos los determinantes sociales de la salud, el más importante para poder salir adelante es lo que tenía que ver prácticamente con la alimentación. Y si nosotros vemos el efecto y analizamos el efecto inmediato de las medidas restrictivas del gobierno, es que se nos disparó el desempleo a casi 1 de cada 4 personas. Y además de eso nos metió en pobreza a prácticamente 1.5 millones de personas. Entonces, si las medidas fueron teóricamente sanitarias y nosotros no observamos, que fue lo que sucedió, si no hubo una observación real del impacto en términos de lo social y de lo económico, es la fórmula perfecta para lo que estamos viviendo hoy. Y es que dejamos de lado el hecho que el costarricense definitivamente tenía esa perspicacia para salir adelante en términos sanitarios. Además de eso, veníamos con toda una conducta aprendida en términos de lo que fueron
las epidemias previas de H1, N1 y la fiebre porcina, que nos enseñaron bastante. Pero el impacto en lo económico y lo social, Fanny, definitivamente es a lo que nosotros nos encontramos de frente en este momento de manera muy significativa, y lo que se llama la tercera ola, que probablemente lo conversemos, que es lo que tiene que ver ya con el impacto tanto de lo económico como la parte de miedo que está ahí en esa fibra de la sociedad, y lo hemos manifestado ahora por la depresión. Desde el punto de vista político, Cristian, yo he sido muy crítica desde el punto de vista del mensaje que se ha dado de parte de las autoridades, un mensaje muy restrictivo, incluso un mensaje subestimando la capacidad y la autonomía de los costarricenses para tomar esas medidas, y obviamente extrapolando parte de lo que había sido la experiencia en otros países al país, sin ese conocimiento real de cómo podíamos, o bajo ese escudo de que la pandemia era algo muy nuevo y que no sabían el comportamiento. Pero sí vemos entonces que todo el mensaje político ha girado en torno al miedo, al tema de las restricciones, e incluso dándole un poder al Poder Ejecutivo de parte de la Asamblea Legislativa, un poder especial para poder marcar y ejecutar todas las restricciones que consideraran necesarias en este sentido. Lo cierto es que desde el punto de vista económico, como bien apuntabas, 94% de los negocios tuvo afectaciones según estudios del INEC, y sin duda lo que ya apuntábamos, el tema de la pobreza, cómo se disparó, y el desempleo que en este momento ocupa los primeros lugares en la preocupación de las personas, ¿verdad? Lo que es el desempleo y la situación económica. ¿Qué podríamos apuntar en materia de estas situaciones, y cómo han venido a colaborar, y desde el caso de tu experiencia, fundaciones como la que diriges? Sí, lo que nosotros observamos de forma clara es ese divorcio entre lo que es el mecanismo de sembrar miedo con respecto a la emergencia sanitaria y la ausencia total, incluso en un escenario totalmente favorable desde la perspectiva política, donde si tienes un ejecutivo que va a estar robusto, y de hecho así lo veíamos nosotros al principio con la percepción que tenía el costarricense respecto al abordaje inicial de la pandemia, se alinea el poder legislativo. La pregunta que surgía en ese momento es cómo puede ser posible, y sigue siendo hoy, que si tenés esos elementos de aprobación por parte de la ciudadanía, pero además de eso con un legislativo asociado, ¿cómo puede ser posible que el enfoque fue estrictamente sanitario, dejando de lado lo que tenía que ver con lo social y con lo económico? ¿Por qué razón? A partir del momento en que se cierran las fronteras, y eso es algo que es fundamental que lo digamos, uno de los motores más importantes del desarrollo nacional desde el punto de vista económico, que nos genera a nosotros el 8% e incluso un poco más del Producto Interno Bruto, entra en temporada cero. Y todavía hoy los empresarios turísticos siguen diciendo que los apoyos económicos no llegan, que les están liquidando las unidades, y que definitivamente el sistema bancario nacional no responde. Yo quiero compartir con vos, Fanny, y con quienes nos escuchan o nos ven, una experiencia que es particularmente dolorosa, porque en realidad ilustra de forma emblemática lo que sucedió. Don Reinier Barrantes, un agricultor orgánico de Cerro Negro, de Nicoya, que después luchó para que se lo cambiaran para Cerro Verde, era el productor orgánico que le vendía sus productos a Pachamama, que es un wellness retreat en Nosara. Pero resulta que este señor nunca tuvo acceso durante todo este tiempo a fondos de banca para desarrollo para poder hacer el transporte de sus alimentos, siendo un adulto mayor de 84 años. En el momento en que llega la pandemia y Pachamama cierra sus instalaciones, inmediatamente don Reinier, un adulto mayor de 84 años, queda sin la posibilidad de sus ingresos. Y ese carrito que eventualmente él hubiera tenido, al cual hubiera tenido acceso con fondos de banca para desarrollo, que era para poder trasladar los alimentos, le hubiera servido para llegar a tiempo al hospital, porque él fue contagiado por COVID y falleció hace aproximadamente 15 días. En este momento hay muchos Reinier Barrantes a lo largo del país. ¿Y qué es lo que significa? Que si bien es cierto, el Ejecutivo se encontraba fortalecido por una aprobación que ya no tiene hoy, y un legislativo que se alineó en ese momento, que ya no están alineado hoy, lo que sí sigue resintiendo
seguimos resintiendo como ciudadanos es el hecho de una ausencia total en cuanto a que las necesidades económicas de la población se vean satisfechas cuando en realidad los mecanismos existen. Entonces, ese divorcio entre diferentes segmentos de la política y de la visión de un gobierno donde desde la perspectiva integral nos enfoquemos al menos en el elemento del empleo como un elemento para conseguir la alimentación de la población, realmente es un motivo, es un punto clave para poder establecer lo que viene a continuación. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están siguiendo desde el Facebook Live y para comentar, traer a colación una de los comentarios que nos han hecho en las redes sociales. Don Will Valerín Ruiz dice: la pandemia ha sido grave, pero el sistema de salud ha brindado una respuesta admirable. Una caja costarricense de Seguro Social que sin duda ha tenido esa fortaleza para poder hacerle frente a esto. Y él agrega: a nivel social, el gobierno ha sacado provecho para imponer leyes que han debilitado a los sectores más pobres, que es precisamente lo que hace un momento mencionabas con este lamentable caso que traías a colación. ¿Qué podemos, digamos, destacar de esa participación que ha tenido el Estado, que sin duda ha visto la problemática de la pandemia únicamente desde una de las perspectivas, desde la perspectiva sanitaria, por supuesto, muy importante, pero que no viene a sostenerse en un país como el nuestro y particularmente que las medidas como estas adoptadas se han visto no han sido las mejores en América Latina, precisamente por toda la informalidad que hay y por toda la naturaleza que hay de los diferentes emprendimientos. ¿Qué podemos destacar de este acompañamiento que debería de tener el Estado y que sin duda deja un gran vacío en esa respuesta que también en otras áreas ha necesitado la sociedad? Sí, creo que hay varios elementos que son fundamentales y el impacto real de ese principal catalizador que tenemos nosotros de bienestar social, que es la Caja Costarricense de Seguro Social, y lo emblemático que es para el desarrollo nacional, y el cariño y el afecto que nosotros le tenemos, definitivamente pasa a ser lo más importante, que no solamente se debe rescatar de la pandemia, sino que además de eso, que los esfuerzos dirigidos a generación de empleo para que le garanticemos la sostenibilidad de la seguridad social es fundamental. Entonces, destacar todo lo que son además los determinantes sociales de la salud también se vuelve trascendental. Todo lo que tenemos nosotros en términos de logro de acceso al agua potable, letrinización, la parte de la educación gratuita y obligatoria, porque el gobierno no nos viene a enseñar a nosotros a lavarnos las manos. O sea, son generaciones de maestras y profesores que realmente se han abocado a todo lo que tenía que ver desde campañas que en los años 70 tenían que ver con el manejo de las parasitosis, lo que nosotros nos permitió estar recogiendo intereses de esas inversiones hechas en tiempos anteriores. De tal forma que esos determinantes sociales de la salud realmente son básicos para lo que ha sido el comportamiento de la pandemia. Pero definitivamente nos saca a colación algo que es muy importante también, y es que el empobrecimiento de una sociedad y además de eso, la generación de brechas mucho mayores también nos hizo que nos diéramos cuenta de que existían disparidades en términos de conectividad, de acceso, de recursos en diferentes partes del país. Y ahí es donde viene lo que se muestra ahora como esta tercera ola, y es donde realmente el impacto de la realidad ha generado un crecimiento en la depresión, en la ansiedad. Hemos observado también el aumento en casos de suicidio, son profundamente dolorosos, pero además de eso, de enfermedades colaterales derivados de toda esta situación de impotencia que pareciera derivada del COVID-19, pero que ya se venía arrastrando. De tal forma que la imperativa necesidad para que esto se comience a resolver de forma oportuna es clave, Fanny. Hemos visto, y según algunos datos que estuve revisando, el 26.4% de las mujeres han emprendido en algún tipo de negocio vinculado a los alimentos, incluso a la ropa, y vemos, sin embargo, desde otro punto de vista, cómo Costa Rica es el país que menos emprendimientos ha generado, siendo de los países que más recursos tiene para apoyar al emprendedor nacional.
¿Qué ha pasado acá con las instituciones y sobre todo cuál ha sido la respuesta que hemos tenido en este sentido? Vemos cómo hay, cómo lo ves vos desde el punto de vista de las comunidades en donde sí estás trabajando directamente. ¿Cuál es esa relación entre lo que la gente está haciendo para enfrentar una situación crítica económica y la respuesta que ha tenido institucional de parte del Estado? Sí, aquí observamos nuevamente otro divorcio. Hay una gran diferencia entre lo que nos muestran los medios de comunicación y el discurso de gobierno y lo que nosotros observamos en las comunidades. Es un determinante la ausencia de recursos económicos, es un determinante las dificultades en cuanto a conectividad, es un determinante real además esa triada que nosotros hemos identificado que perpetúa en el inconsciente colectivo de la clase baja y media baja el hecho de que definitivamente no son prioritarios y nos referimos al no cuando tocan una puerta de una institución, al espere, ¿de acuerdo? Y definitivamente es triste eso, es triste. El hecho que nosotros tengamos esas realidades a nivel de las diferentes comunidades es un llamado de atención para comenzar a cambiar esa mentalidad, Fanny. Ya para ir cerrando, porque tenemos únicamente 21 minutos y realmente, aunque es corto el tiempo, lo que queremos es sembrar esa reflexión, ese análisis sobre situaciones que están pasando en el país y que a veces dejamos que las cosas pasen y que ameritan verlo no solamente como es el caso de esta pandemia desde el punto de vista sanitario, sino también en esas implicaciones políticas que tiene. Vemos como algunos temas con respecto a la política nacional han abusado de ese poder político, han abusado de esa excepcionalidad para la toma de decisiones e incluso se han atribuido algunas decisiones políticas algunas autoridades que no les competen. Y esto realmente es preocupante y es motivo de poner atención porque cuando nosotros cedemos esos derechos políticos, esos derechos civiles que tenemos, realmente podemos estar al borde de un momento crítico para el país. Desde el punto de vista de tu visión, ¿cuál podría ser una ruta para darle opciones a tantas personas que en este momento están sin empleo? O sea, ¿cuál podría ser? Pareciera que el tema de la reactivación económica es pedirle demasiado al gobierno, pareciera que está fuera del alcance de sus posibilidades, ya tenemos meses pidiendo eso, tenemos un bono proteger que evidentemente no fue suficiente, hay un gran malestar con respecto a los impuestos, con respecto a cuánto podría cambiar la situación en el país fiscal, que además también es bastante crítica, y hay una situación real en las familias costarricenses que es el tema del empleo, y no hay como una visión o una imagen o una alternativa o una ruta clara de por dónde podríamos avanzar para poder orientar a esto. Con tu experiencia, desde el punto de vista de la fundación, con tantos años estando apoyando lo que es el turismo médico y demás, ¿cuál podría ser una alternativa para todas estas familias y qué te has encontrado en las comunidades? Sí, un tema recurrente es el acceso a crédito. Si nosotros reconocemos que en este momento a nivel de banca para desarrollo tendríamos la posibilidad de generar avales por 100 millones de dólares para que el sistema bancario nacional inyecte hasta 1.000 millones de dólares en la economía nacional con una pérdida esperada del 10%, definitivamente tendríamos las posibilidades y hasta con un periodo de gracia que perfectamente se podría negociar, tendríamos nosotros las posibilidades de forma inmediata de que esa estadística que vio Sid Gallup en cuanto a los rezagados que estamos nosotros al emprendimiento en relación con Centroamérica, realmente no por el elemento de comparación con Centroamérica, sino porque los recursos se encuentran ahí, Fanny. Pero además de eso, nosotros tenemos otro reactivador económico inmediato y es que tenemos 60,000 habitaciones hotel, tenés un inventario allí de distribución nacional que definitivamente genera un impacto directo en las posibilidades laborales de 200,000 costarricenses, pero además de eso, en una relación 1-3, de acuerdo a lo que es la Organización Mundial del Turismo, o sea, estaríamos impactando la vida de 200,000 de forma directa y 600,000 casi de forma indirecta, donde entran transportes, alimentación, agricultura, porcicultura, apicultura,
todos los elementos de encadenamiento con respecto a lo que tiene que ver con servicios. Y es que eso es fundamental porque mucho podemos hablar en cuanto a la retórica de lo que pueden ser elementos mediatos o tardíos, pero la necesidad es apremiante. Si nosotros inyectamos esa cantidad de dinero que para que la dejen de tener ahí calentando en banca para desarrollo, se hacen las modificaciones necesarias para que rápidamente fluya la economía nacional, estaríamos no solamente generando emprendimiento y generando trabajo, es que generas cuotas obrero-patronales. Entonces, los titulares que tenemos en prensa de que la caja se está viendo comprometida con respecto a sus flujos de caja, porque definitivamente si no hay emprendimiento, no se pagan cuotas obrero-patronales, no es que vaya a quedar en el pasado, pero comenzamos a caminar en la ruta adecuada. Y es que a la luz de cómo nos ve el mundo a nosotros, es importante para que comencemos a creérnosla. Nosotros fuimos escogidos por la revista International Living como el destino número 1 para el retiro del 2021. Lo cual representaría una posibilidad si nosotros atraemos al menos a 25,000 retirados con una inversión de unos $200,000, Fanny, estaríamos alcanzando 10 puntos PIB. Pero eso sería fundamental si le damos calidad de vida a nuestros adultos mayores. Por ahí tenemos una fórmula para 10 puntos PIB. Resulta que Lonely Planet, otra revista norteamericana, nos escogió como destino accesible para el 2021. Si nosotros reconocemos en la sociedad norteamericana un 20% de personas con algún grado de discapacidad y nosotros igual tenemos una ley 7.600 muy poderosa, entonces es momento que aquellos sectores de la población que normalmente no se integran al proceso productivo, súbitamente tienen un peso realmente trascendental. Y seguimos de nuevo con el tema COVID. ¿Por qué razón? Porque USA Today, el diario norteamericano, acaba de publicar un artículo extenso y muy positivo donde habla de que definitivamente el destino para ir inmediatamente en un post-COVID es Costa Rica. Y National Geographic nos coloca a nosotros dentro del top destination para el 2021 porque considera que todas las condiciones sanitarias, ambientales, de distanciamiento social, natural también se encuentran allí presentes. De hecho, hoy en la República venía un artículo súper interesante que es que nosotros pasamos a ser un spot para entrenamiento deportivo de alto nivel para el mundo desarrollado. Porque ya la FECOA ha comenzado a recibir información o solicitud de información respecto a diferentes comités olímpicos o de alto rendimiento de países desarrollados que ven en las características país un elemento muy positivo. Y ni hablemos de los nómadas digitales, que realmente vendrían a generar una inyección muy importante a la economía local. O sea, las fortalezas están allí. Las oportunidades globales también. Lo que hace falta mucho más que voluntad, porque yo no tengo por qué pedirle voluntad a un gobierno, es que para eso se les paga a estos señores. Es hora que se pongan en sincronía con las necesidades que tiene la población. Y el principal determinante de la salud es la alimentación. Y para que la gente coma, tiene que tener trabajo. Muchas gracias, Cristian. Aprovecho justo para hacer un enlace con este tema de la importancia del turismo que tiene la importancia del turismo para el desarrollo del país, el comentario de don Will que menciona que sería prudente también que el turismo vuelva la mirada hacia el turista costarricense y que ofrezca también precios especiales hacia este sector. Dice, el sistema turístico ha estado en recesión desde antes de la pandemia y esto debido a sus precios sumamente elevados que no incentivan el turismo costarricense y aún hoy teniendo la economía totalmente afectada, el sector turístico cobra el doble que en otros países, por eso no salen adelante. Sin duda un tema muy impresionante, que también hay que dedicarle en otro momento y que tiene posibilidades, pero lo cierto es que la imagen del país está internacionalmente, facilita que se reactive la economía con ese sector y que brinde oportunidades a tantas personas que en este momento se encuentran sin empleo. Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta tarde, y bueno, espero que podamos desarrollar con mucha más profundidad en futuros programas estos temas en los que estás trabajando desde hace tanto tiempo. Muy agradecido, gracias Fanny por el espacio, un agradecimiento profundo a la República y a todos ustedes por el tiempo que nos dedicaron esta tarde. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana en otro programa de 21 minutos de análisis político. Buenas tardes.